Van checando, si me escuchan bien, los saludo mientras, me da gusto verlos de nuevo de este lado. Vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos la semana pasada, la carta a los Efesios. El día de hoy vamos a continuar con los pasajes, los versículos 3 al 6 del capítulo 1 de la carta a los Efesios. Y bueno, Warren W. Wiersbe, en su libro Ricos en Cristo, estudio expositivo de la epístola a los Efesios, escribe lo siguiente, y cito: Éfeso era considerada el Banco de Asia. Una de las 7 maravillas del mundo, el gran templo de Diana, estaba en Éfeso. Y no fue tan solo un centro de adoración idólatra, sino también un depósito de riquezas. Algunos de los tesoros más grandes del arte del mundo antiguo estaban depositados en este magnífico edificio. En esta carta, Pablo compara la iglesia de Jesucristo con un templo y explica la gran riqueza que Cristo tiene en ella. Fin de la cita. Este día, hermanos, vamos a comenzar a ver parte de esas riquezas. Y para ello vamos a dividir nuestro estudio en 5 puntos. El primero de ellos es la introducción de alabanza al Padre. En la primera parte del versículo 3, la introducción de alabanza al Padre. El punto 2, motivo de la alabanza, la segunda parte del versículo 3. El punto 3, primera bendición de Dios el Padre, en el versículo 4. El punto 4, segunda bendición de Dios el Padre, con el versículo 5. Y como último punto, el propósito de las bendiciones del Padre en el versículo 6. Entonces, punto 1, introducción de alabanza al Padre. Punto 2, motivo de la alabanza. Punto 3, primera bendición de Dios el Padre. Punto 4, segunda bendición de Dios el Padre. Y quinto punto, el propósito de las bendiciones del Padre. Acompáñenme a leer nuestro pasaje de estudio en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, versículos del 3 al 6. Leo la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Acompáñenme a orar. Amado Señor, damos gracias a ti, Padre, una vez más. Padre, por tu fidelidad, por tu provisión, Señor, de palabra que nos das cada domingo. Agradecemos, Señor, el cuidado que tú tienes para cada uno de nosotros. Como cuerpo en Cristo, como iglesia, Señor, aquí en Pachuca, damos gracias a ti, Padre, que nos sigues alimentando hasta el día de hoy, Señor. Agradecemos, Padre, tu sustento, tu provisión, tu dirección. Y te pedimos, Padre, que seas tú obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que podamos seguir siendo edificados a través de tu palabra, Señor. Para que podamos, Señor, ser sorprendidos cada día más por las maravillosas bendiciones que tú has dado a tu iglesia, Padre. De la manera como has obrado para con tu pueblo, Señor, para poder tener un día, una iglesia pura, limpia, sin mancha, viviendo contigo por toda la eternidad. Damos gracias a ti, Padre, y en tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, pues veamos nuestro primer punto, la introducción de la alabanza al Padre. Leemos la primera parte del versículo 3 del capítulo 1 de Efesios, que dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta primera frase, hermanos, podemos observar en ella que el apóstol inicia una alabanza de exaltación, en la cual nosotros podemos encontrar 2 elementos. El primero de ellos como introducción de alabanza, y el segundo, el objeto de la alabanza. El objeto de su alabanza de Pablo. Perdón, bajo tantito. Creo que lo estoy golpeando con algo. ¿Sí? Ustedes me dicen, ¿así? ¿Sí? Ok. Bueno. Y como introducción a la alabanza, podemos leer que Pablo escribe bendito sea, donde la palabra bendito, hermanos, se puede traducir más propiamente como digno de alabanza, lo cual es una bendición espiritual que en la Escritura es usada únicamente para Dios el Padre en doxologías
y composiciones de alabanza a Él. Lo que de igual forma, hermanos, nosotros podemos ver en otros pasajes como en Lucas 1:68 y en Romanos 1:25. Les leo, dice Lucas 1:68. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Y en Romanos 1:25 dice así: porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Quien es digno de alabanza. Y así también nosotros podemos encontrar que continúa diciendo nuestro pasaje, sea el Dios y Padre, en donde nosotros podemos ver, hermanos, más que una declaración o afirmación de que Dios el Padre es bendito, en sí un deseo de Pablo al decir sea, lo que concuerda claramente con una exclamación de alabanza personal a Dios por parte del apóstol. Y esto, hermanos, claramente originado por las bendiciones que más adelante declarará como motivo de su exaltación. Este orden que emplea Pablo en su alabanza a Dios, lo podemos ver también en otros pasajes donde el autor expresa su deseo de que Dios sea alabado, seguido del motivo por el cual expresa dicho deseo. Como ejemplo podemos ver 2 Corintios 1, del 3 al 4, y 1 de Pedro 3. 2 Corintios 1, 3 al 4 y 1 de Pedro 3. Dice 2 Corintios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Si ven en la primera parte, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 4, el cual nos consuela con toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y podemos ver la alabanza, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el motivo de su alabanza, el hecho de que nosotros somos consolados en nuestras tribulaciones. En 1 de Pedro 1:3 dice de la siguiente manera, bendito sea de nuevo el Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Con esto, hermanos, nosotros podemos ver un claro ejemplo de cómo el corazón de un hijo de Dios, conocedor de las bendiciones que ha recibido de parte del Padre Celestial, es motivado a proferir palabras de alabanza y exaltación a Él. Por eso, nuestros cantos de alabanza deben de exaltar las perfecciones de nuestro Dios, reconociendo sus maravillas y agradeciendo las bendiciones que hemos recibido de parte de Él. Como segundo elemento de la alabanza de Pablo, en nuestro primer punto, nosotros podemos ver el objeto de su alabanza, el cual pues, es claramente detectado y de cierta manera ya lo hemos mencionado, pero vamos a observar a mayor detalle este punto. Para ello, podemos reiterar lo que ya hemos mencionado, que la alabanza de Pablo está enfocada directamente en Dios, hermanos. Y aunque el término original usado aquí en esta parte es teos, usado para Dios, puede ser este término atribuido a otras deidades e incluso a personas. El hecho de que Pablo conecte la palabra Dios con Padre de nuestro Señor Jesucristo, al decir Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos deja claro que a quien se está refiriendo es a Jehová, el único Dios verdadero. De hecho, estos términos, hermanos, fueron usados por el mismo Pablo, pero por el mismo Señor Jesucristo, después de su resurrección en su encuentro con María Magdalena. Eso lo podemos ver en Juan 20:17. Si pueden llegar ahí, si no les leo yo. Juan 20:17 dice, Jesús les dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, es importante señalar, hermanos, el hecho de que Pablo menciona a Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, por la razón de que Jesús
Es el único hijo del Padre igual a Él en naturaleza. Eso ya lo habíamos visto en ocasiones anteriores y lo recuerdan. Jesucristo es el unigénito del Padre y solo Él es igual al Padre, pues Jesucristo es Dios. Hay pasajes que lo confirman, como podemos ver en Colosenses 2:9, que nos dice que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y en Juan 10:30, donde el mismo Jesucristo declara: yo y el Padre somos uno. Y en segundo lugar, al escribir Pablo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, hace un señalamiento directo a Jesucristo como Hijo y enviado de Dios, dejando clara su exclusiva relación entre ambos. Esto obviamente deja fuera de Jesucristo a cualquier otra deidad o ídolo como Hijo, enviado o Dios sobre la tierra. De modo que esta afirmación, hermanos, excluía, por ejemplo, a la diosa Diana o Artemisa como Dios o enviada de Dios, así como cualquier otro ídolo pagano del momento y de todos los tiempos. Imagínense, hermanos, que en lugar de decir en esta parte de la Escritura que Pablo hubiera escrito, en lugar de decir Padre de nuestro Señor Jesucristo, Pablo hubiera escrito Padre de Diana de los Efesios, ¿no? Por ejemplo, o padre de cualquier otro tipo de ídolo que se adora en la actualidad. Pero no es así. Pablo deja claro que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios encarnado. Pablo es claro al señalar al único camino al Padre, así como lo dejó claro en Juan, en 1 de Juan 5, 20 al 21, diciendo lo siguiente, 1 de Juan 5, 20 al 21. Dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos. Entonces, podemos ver frases muy triviales ya para nosotros, quizá aquellos que hemos leído varias veces la Escritura o varias veces este pasaje, pero si nosotros podemos analizar a detalle, en realidad las palabras que está dando Pablo son de mucho peso, hermanos. Están apuntando directamente a nuestro Señor Jesucristo, están poniéndolo como aquel que ha sido enviado por Dios, el Padre, y eso obviamente excluye a cualquier otro tipo de deidad o cualquier otro tipo de ídolo por medio del cual nosotros podamos obtener las bendiciones que más adelante la palabra nos describe, ¿sí? Esto obviamente, pues, para aquel que ha conocido al Señor, que quizá ya tiene un tiempo caminando en Dios, en Cristo, pues pudiera ser algo ya muy común, muy sin mucha sorpresa. Pero para aquel que no, hermanos, para aquellos que confían en cualquier otro tipo de ídolo, de deidad, o que incluso confían en otro tipo de personalidades donde piensan que de cierta manera Cristo estaba encarnado en ellos en otro tiempo de la historia, pues no es así. La palabra es clara, es precisa, en un tiempo y con personas específicas. Es Jesucristo, el único que Dios ha enviado, el Hijo de Dios, Dios en la tierra, y por medio de quien nosotros podemos recibir las bendiciones espirituales de las riquezas de Dios en esta tierra. Ahora, veamos nuestro segundo punto, motivo de la alabanza. Punto número 2, motivo de la alabanza. Y la segunda parte del versículo 3 dice así, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A continuación, hermanos, Pablo se dispone a declarar la razón de su alabanza. Obviamente, el hecho de que diga que nos ha bendecido da continuidad a lo que antes veníamos leyendo. Está haciendo referencia ¿a quién? Al Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ha bendecido. Dice la primera, esta parte la podemos seccionar en dos apartados. La primera, en el motivo de su alabanza, y la segunda, como el medio por el cual recibimos dicha bendición. Y para ver el motivo de la alabanza de Pablo, nosotros podemos leer la parte que dice, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Con esto, hermanos, Pablo afirma como motivo de su alabanza que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido
Es decir, nos ha dado un beneficio dentro del cual se incluye tanto Pablo como a los santos que están en Éfeso, al usar el pronombre nos. Y antes de continuar explicando esta parte del pasaje, debemos de considerar, hermanos, que la carta a los Efesios no fue escrita como tal a una iglesia en particular. Señales como el hecho de que en dicha carta no se atiendan problemáticas en específico, como sí lo podemos ver en la carta de los Colosenses, por ejemplo, o que Pablo no mencione el nombre de alguno de los integrantes de la iglesia o de la persona dueña del lugar donde se reunía la iglesia, son algunos argumentos importantes que nos llevan a pensar, o a los estudiosos los hace deducir, que la carta en realidad fue escrita para un grupo de iglesias situada en la región de Asia Menor, hoy Turquía, y que se le asignó el nombre de la carta a los Efesios porque Éfeso en realidad era la capital de dicha región. Por tal razón, hermanos, en la frase nos ha bendecido, se debía incluir a todo creyente en Cristo Jesús en el momento que fue escrita la carta, así como también nosotros, los que en este tiempo hemos creído en Cristo. En realidad, la carta a los Efesios es una carta, podríamos llamarla general, hermanos, para todo creyente, ¿sí? Nosotros podemos ver incluso en las cartas que ya hemos estudiado, como en el caso de Timoteo, en el tiempo en que estuvo como anciano en Éfeso, Pablo le escribe dándole instrucciones específicas de cómo atender diferentes situaciones para poder conducirse correctamente en la iglesia, para poder guiar a la iglesia, cuando él estaba en Éfeso. En el caso de Éfeso no vemos este tipo de situaciones, por el contrario, nosotros podemos ver en los primeros 3 capítulos doctrina plena, y en los siguientes 3 podemos ver instrucciones prácticas de cómo vivir eso. Bendiciones que hemos recibido de parte de Dios, beneficios que hemos recibido de parte de Dios, y de manera general. Entonces, ahí estamos incluidos todos. Ahora, Pablo, hermanos, continúa diciendo que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Con lo que debemos entender y tener claro, hermanos, que el Padre nos ha beneficiado con riquezas espirituales, con todas las bendiciones de su Espíritu, hermanos. En el Antiguo Testamento, podemos ver en pasajes como Deuteronomio 28, versículos del 1 al 13, que Dios prometió a su pueblo bendiciones físicas y materiales como recompensa por su obediencia. Si ustedes lo pueden repasar en casa, en Deuteronomio 28, del 1 al 13, podemos ver ese listado de bendiciones que trae como consecuencia la obediencia a la palabra del Señor por parte del pueblo de Israel. Y también más adelante podemos encontrar las consecuencias a su desobediencia, que son muchísimo más, ¿no? Pero bueno, nosotros podemos ver ahí que Dios habla a su pueblo y le da toda una lista de cosas con las cuales Dios los iba a bendecir si ellos eran obedientes a su palabra. Pero en la actualidad, hermanos, Dios promete suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4:19. Sabemos que Dios conoce todas las cosas de las que tenemos necesidad, ¿es cierto? Nosotros podemos ver en Mateo 6:8 que eso lo afirma. Y también Dios se encargará de proveernos de ellas y sustentarnos como sustenta su creación, y lo declara en el mismo capítulo 6, en los versículos del 25 al 30. Por lo que la instrucción de nuestro Señor, hermanos, es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, como dice el verso 33. Y esto claramente porque es ahí donde nosotros vamos a recibir las riquezas espirituales a las que se refiere el apóstol, ¿sí? En realidad nosotros podemos ver hasta el día de hoy que no nos falta, hermanos. Sustento y abrigo lo podemos tener. Quizá no es en abundancia, quizá no como quisiéramos, quizá no con las cosas que quisiéramos, pero lo básico y esencial lo tenemos. Pero como pueblo de Dios, hermanos, nosotros debemos de ver que ahora el Padre nos ha bendecido con toda riqueza espiritual en Cristo. En la actualidad, hermanos, Dios, como les decía, no nos promete la abundancia material y el bienestar físico, ¿sí? La escasez, quizá, y la enfermedad no están fuera de nuestras vidas. Algunos de nosotros, quizá no ahora, pero en algún momento, quizá pudimos haber pasado por tiempos difíciles económicamente.
Y quizá hay otros tiempos en donde la enfermedad pudo haber estado o está en nuestras vidas. Dios no ha prometido a su iglesia dejarnos libre de este tipo de situaciones, pero sí nos promete toda bendición espiritual de su espíritu, hermanos. Todo aquello que necesitamos para una vida cristiana plena y satisfactoria. Y cualquiera que haya llegado a los pies del Señor, valora, sabe y entiende que las bendiciones espirituales son mucho más importantes que las materiales. Quien no conoce ni depende de la provisión del Espíritu Santo, hermanos, llevará una vida de pobreza espiritual. Y nosotros podemos ver en el ámbito espiritual cómo aquel que no conoce a Cristo está en ruina, hermanos, verdaderamente, ¿no? Y de cómo el Señor, una vez que nos trae el conocimiento de Él y nos provee sabiduría, entendimiento, su Espíritu y las bendiciones que vamos a estar viendo en Cristo, pues en realidad el Señor nos da vida, nos da vida plena, nos da vida en abundancia de manera espiritual, en el ámbito espiritual, que también se refleja de cierta manera en lo terrenal, ¿sí? Tiene consecuencias porque hay sabiduría para poder llevar la vida terrenal en lo que Dios habla en su palabra. Por tal motivo, hermanos, es que Pablo se ocupa, guiado por el Espíritu, de dejar por escrito las bendiciones que los creyentes ahora han recibido de parte de Dios. Así como se ocupó durante su ministerio, y nosotros lo podemos ver en Hechos 19, del 1 al 7. Hechos 19, del 1 al 7, les leo. Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo, pues, fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y escuchan esto, cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. En realidad estos hombres no habían nacido de nuevo. Ellos habían escuchado parte del Evangelio, pero no habían nacido de nuevo como tal. Y a la predicación de Pablo, por la obra de misericordia del Señor, ellos vienen a conocer, a nacer de nuevo, y el Espíritu Santo de Dios viene a morar en sus vidas. Eso es lo que a Pablo le interesaba, porque son las riquezas espirituales de las que el pueblo de Dios ahora es beneficiado, con lo cual ahora es bendecido. Sin el Espíritu Santo, hermanos, nosotros no somos nada como creyentes. No podemos tener poder alguno, fuerza alguna, sabiduría alguna, dirección, entendimiento, nada para poder vivir la vida cristiana. Ahora, la naturaleza de estas bendiciones, hermanos, es confirmada con el ámbito o lugar donde se encuentran. Por lo que Pablo continúa diciendo, en los lugares celestiales en Cristo, declarándonos el medio por el cual recibimos dicha bendición, que es en nuestra segunda parte del motivo de la alabanza. Y el medio por el cual nosotros recibimos estas bendiciones de las riquezas espirituales de Dios y en quienes están depositadas, hermanos, como lo confirma el verso 4 y 5, es en Cristo, que se encuentra en los lugares celestiales, que es la morada de Dios, sentado a la diestra de Dios, como dice Colosenses 3:1, por lo que como creyentes debemos de buscar las cosas de arriba. Por lo tanto, hermanos, con esto entendamos que las bendiciones con las que hemos sido beneficiados por Dios son espirituales. Nos ayudarán a tener una vida espiritual plena y satisfactoria. Y que estas bendiciones se encuentran depositadas en Cristo, que es quien las provee a todo creyente. Por lo que en nadie más podremos recibir lo que Dios ha designado dar a sus santos. Y vean cómo es reiterativo el hecho de que solo y exclusivamente a través de Cristo Jesús es que nosotros podemos recibir estas bendiciones espirituales. Y no es por nada, hermanos, en realidad somos muy necios.
El hombre es muy necio y siempre buscará cualquier otra cosa apartado de la palabra y la voluntad del Señor. Y el Señor es muy claro, solamente Jesucristo. Nosotros no podemos vacilar entre querer seguir a Cristo y querer hacer otra cosa, querer añadir algo más. Ni nuestras fuerzas, ni otra deidad, ni otras costumbres, ni otros métodos, nadie más. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo es que Dios el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y en nadie más tenemos el medio para poder llegar a esas bendiciones. Ahora, vamos a las dos bendiciones que recibimos de parte de Dios descritas en los versículos 4 y 5. Veamos la primera de ellas en nuestro tercer punto. La primera bendición de Dios el Padre. Vamos a leer el versículo 4. Dice el verso 4 del capítulo 1 de Efesios. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Pablo, hermanos, después de la introducción de su alabanza a Dios, comienza a dar la causa o el motivo de su exaltación al decir porque, con lo que da paso a describir las bendiciones que ha mencionado en el versículo 3, diciendo, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Pablo declara que Dios nos eligió de manera especial y voluntariamente, hermanos. Como dice el versículo 5, con el propósito de que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí nos encontramos ya con esta parte de la elección o la predestinación. Algo difícil de entender, no fácil de explicar, pero el mismo autor que leíamos al principio, en su libro, él menciona una anécdota con respecto a este tema, que decía que uno de sus maestros en el seminario les decía estas palabras cuando llegaban a este punto. La predestinación es un tema que si tratas de explicar, perderás la razón. Pero si no lo aceptas o no lo consideras, corres el riesgo de perder tu alma. Porque es una verdad, hermanos. Aunque a nosotros nos parezca duro, nos parezca inconcebible, nos parezca difícil, nos parezca sectario, nos parezca falta de amor, podremos decir tantas cosas de esta parte de la palabra. Nosotros solamente tenemos que pensar esto. Hoy tú estás aquí y muchos otros no están. Y vamos a ver por qué. Y esta decisión, como vamos a ver más adelante, fue hecha única y exclusivamente por la complacencia de Dios en su propia voluntad. Y tampoco podemos decir nada al respecto. No podemos cuestionar su decisión, no podemos ir en contra de su decisión, solamente podemos aceptar su decisión y en el caso de aquellos que hemos sido llamados a Cristo, agradecer esa decisión. Algo que debemos recalcar, hermanos, es que dicha elección especial de Dios no fue en base a algo bueno o especial que haya visto en aquellos que eligió, en los cuales nos encontramos nosotros. Primera de Corintios 1, 27 al 29 nos dice lo contrario. Dice Primera de Corintios 1, del 27 al 29. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Aquí estamos nosotros. Para avergonzar a los sabios. Ahí no estamos. Y Dios ha escogido lo débil del mundo. Ahí estamos. Para avergonzar a lo que es fuerte. Ahí no estamos nosotros, hermanos. Y lo vil, ahí estamos. Y despreciado del mundo, ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. Para que nadie se jacte delante de Dios. Por tal razón, hermanos, como vemos en el verso 29, ninguno de nosotros, los que hemos creído en Cristo, nos podemos jactar de algo por lo cual Dios haya visto en nosotros para elegirnos. No hay nada bueno en nosotros que nos hiciera notar delante de Dios para poder ser elegidos por Él. No hubo nada. No éramos mejores ni somos mejores que nadie más de los que está afuera.
¿sí? No tenemos nada especial en nosotros mismos por lo cual Dios haya decidido morir por nosotros. No teníamos nada, hermanos, que ofrecerle a Dios. En nuestro pecado no buscábamos a Dios, como dice Romanos 3 del 11 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esos éramos nosotros, al igual que todos, no hay nadie que buscar al Señor. Por el contrario, Jesús vino a buscarnos, como declara en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo creyente, antes de conocer a Cristo, nos encontrábamos perdidos y sin esperanza, hermanos, como dice el capítulo 2, verso 12 de nuestra carta a los Efesios. Dice así, Efesios 2:12. Recuerden que en ese tiempo, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esos éramos nosotros, hermanos. No teníamos nada, no buscábamos a Dios, éramos aborrecedores de Dios, éramos enemigos de Dios. Íbamos en contra de su voluntad, satisfaciendo nuestros deleites, nuestro gusto y nuestro pecado. No teníamos nada especial, no éramos nada en particular que pudiéramos tener algo que Dios dijera, él va a ser un buen hijo mío, un buen siervo mío. En lo absoluto, no tenemos nada de eso. Aún nosotros, al día de hoy, quizá con los años que pudiéramos tener en Cristo, siendo conscientes y sinceros, haciendo un examen de conciencia espiritual de nuestras vidas, podemos ver que no tenemos nada, hermanos. No tenemos nada, aun cuando ya hemos sido salvados, cuando tenemos su Espíritu Santo, cuando hemos sido guiados en sabiduría, en dirección de su Espíritu para ser santificados y quizá nos hemos apartado de algunos pecados por la gracia del Señor, seguimos teniendo tantas cosas, hermanos, que no podemos jactarnos en lo absoluto de por qué Dios haya decidido elegirnos. No hay nada. Ahora, el pasaje continúa diciendo que esa elección especial de Dios la llevó a cabo antes de la fundación del mundo, cuando aún no había llevado a cabo la creación de todo lo que existe, hermanos. En un momento en la eternidad pasada, Dios decidió voluntariamente y por su gracia elegir a todos y cada uno de los que habrían de ser parte de su iglesia. Por tal razón, ninguno de los que han creído en Cristo dejarán de tener entrada en el reino eterno de su Salvador, pues su salvación no se basa en méritos propios, sino en la voluntad del Padre. ¿Y qué seguridad nos da eso, hermanos? Porque si yo no me gané la salvación, si ninguno de nosotros nos ganamos la salvación por algo que pudiera haber en nosotros, ninguno de nosotros va a poder mantener su salvación. Y eso es una bendición enorme, porque si podemos ver unas horas atrás y ver nuestra vida, ver nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros deseos, podemos ver que aún no tenemos un corazón plenamente entregado a Dios. Pero la salvación nos las ha dado el Señor y Él es el que se encargará de hacernos permanecer y llevarnos hasta el final, hermanos. Y nuestra confianza debe de estar puesta en Él, en su poder, en su amor, en su misericordia, en su gracia, en su obra perfecta, en sus promesas. Y no apartar nuestra mirada ¿de quién? De Cristo. Por eso es tan insistente el Espíritu a través de Pablo en enfocar nuestra atención en Cristo, porque en Él están depositadas las riquezas y en Él solamente vamos a alcanzarlas, en nadie más. Con esto, hermanos, podrá surgir la duda sobre si el creyente responde al llamado de Dios en contra de su voluntad, entonces. ¿Es que entonces somos manipulados? ¿Somos robots? ¿O somos adoctrinados de alguna manera para que podamos responder de manera satisfactoria al llamado de Dios? No, hermanos. Podemos decir que no. En realidad, cada pecador responde al llamado de Dios por su gracia, por la gracia de Dios, que le abre el entendimiento, haciéndole consciente de su perdición y de su necesidad de un Salvador, como podemos leer en Hechos 16:13. Hechos 16:13 nos narra una anécdota. Dice: en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido, y estando escuchando, cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira,
vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Bueno, estaba sentada ella ahí, dice, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Es Dios, hermanos, quien abre nuestro entendimiento, quien nos da la sabiduría, la revelación para poder responder a su llamado de manera voluntaria, entendiendo nuestra condición de pecado, entendiendo nuestra perdición, entendiendo nuestra vida apartada de Dios y nuestra necesidad de un Salvador. Es en su gracia que Dios obra en nosotros de esa manera para responder satisfactoriamente. Tampoco podemos jactarnos de eso, hermanos, ¿sí? No podemos decir de ninguna manera, es que yo respondí a Dios. ¿Ah? No, en realidad es Dios que en su misericordia nos guió a poder entender nuestra vida de pecado. Cada uno de nosotros quizá podemos tener un caso especial de alguna persona o de nosotros mismos, de cuántas veces se nos habló el evangelio, se nos repitieron las doctrinas de la gracia quizá y no respondíamos satisfactoriamente hasta que Dios quiso, hasta que Dios le plació hacernos nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos ver eso en nuestras propias vidas, no nos cansemos de continuamente estar hablando y predicando la palabra del Señor a aquel que se resiste al llamado de Dios. Porque no sabemos en qué momento en su misericordia Dios puede obrar en su corazón y traerlo a sus pies. No sabemos. Nosotros no sabemos quiénes son elegidos. No sabemos ni siquiera nosotros mismos si pudiéramos ser elegidos hasta que podemos ver el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas y algunas otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero si nosotros no conocemos esa parte, bueno, sí conocemos otra que es importante, que es nuestra responsabilidad de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que nos corresponde a nosotros y nada más. Continuamos entonces, hermanos. Ahora, esto, hermanos, tampoco deja fuera la responsabilidad del hombre, que es una verdad que también nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Todos y cada uno de aquellos que vengan a salvación, hermanos, tendrán que confesar a Cristo como Señor o no tendrán entrada al reino de los cielos. Como vemos en el caso del rey Agripa, por ejemplo, en Hechos 26, que después de escuchar a Pablo, hermanos, escuchando a Pablo, solo dijo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano, sin que al final creyera verdaderamente en Cristo. Y estaba Pablo delante de él. Y bueno, ¿cuántos no estuvieron delante de nuestro Señor Jesucristo y tampoco respondieron al llamado? Dicho esto, pasemos a ver que la bendición recibida, hermanos, no se queda solo en el hecho de haber sido elegidos por Dios, sino que esta elección fue con el propósito de que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por lo cual, es importante considerar dos cosas. En primer lugar, debemos de recordar, hermanos, que solo por medio de Cristo es que el creyente puede ser presentado delante de Dios como santo y sin mancha. No hay forma alguna de que alguien pueda presentarse delante de Dios santo y sin mancha fuera de Cristo. Pues es solo por la muerte de Cristo que fuimos reconciliados con Dios y presentados delante de Él irreprensibles, como dice Colosenses 1, 21 y 22. Les leo Colosenses 1, 21 y 22, que dice así. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es por medio de Cristo, por medio de su cuerpo y a través de su muerte que nosotros podemos ser presentados delante de Dios, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ningún hombre, hermanos, tiene el medio ni la capacidad de poder limpiar su propio pecado, como dice Jeremías 2:22. Dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía
y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios. De igual manera, ningún hombre puede dar el pago necesario para salvar a otro o para salvarse a sí mismo, como dice el Salmo 49:7-8. Salmo 49:7-8 dice así: nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. Solo Cristo, hermanos, ofreció el pago que cubrió la deuda de nuestros pecados y nadie más. ¿Sí? Solo Cristo puede presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Dios y nadie más. No hay manera alguna de que cada uno de nosotros pueda limpiar su propio pecado, deshacerse de su propio pecado y presentarse delante de Dios sin culpa. Solo Cristo es el único que nos puede presentar delante de Dios como santos e irreprensibles. Y nadie más nos puede rescatar. Ningún hombre, ningún santo, ninguna deidad en esta tierra podrá darnos la salvación y la vida eterna que solo en Cristo podemos tener. En segundo lugar, debemos entender que la prueba de que hemos sido presentados santos y sin mancha delante de Dios por la obra de Cristo, hermanos, es que ha sido puesto en nuestro corazón el deseo de mantenernos consagrados para Dios e irreprensibles, creciendo en santidad, como vemos en el versículo 23 del capítulo 1 de Colosenses, y vamos a leer desde el versículo 21 para que podamos ver el contexto, pero nos centramos en el versículo 33. Dice: y aunque ustedes antes, ya lo leímos de hecho, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y dice el verso 33, esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Por esto, hermanos, el apóstol Pedro hace la siguiente exhortación en su segunda carta, capítulo 3, verso 14, segunda de Pedro 3:14. Dice: por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Por lo anterior, hermanos, seamos agradecidos con Dios por habernos elegido por su gracia, para ser presentados ante Él como santos y sin mancha por medio de Cristo, guardando nuestra esperanza, esa esperanza que nos da Dios, procurando ser hallados delante de Él como irreprensibles. Si nosotros queremos ver una prueba de que en realidad hemos sido tomados por Dios a través de Cristo para ser presentados por Él como santos, sin mancha e irreprensibles, sí o sí, hermanos, debe de haber en nuestro corazón un deseo que cada vez vaya creciendo de ser guardados para Dios y de crecer en santidad para Él. Si en nuestro corazón de ninguna manera hay la más mínima intención de consagrarnos verdaderamente a Dios, de conocer más a Dios, de buscar las cosas espirituales, las cosas de arriba, de tener nuestro corazón enfocado en hacer su voluntad y en honrar y glorificar su nombre, si eso no está en nuestras vidas, hermanos, muy probablemente nosotros no hemos sido presentados delante de Dios como santos, sin mancha e irreprensibles. Porque una prueba de que Dios nos ha salvado es su Espíritu en nosotros. Y su Espíritu nos va a llevar a tener ese deseo en nuestro corazón. En unos de una medida, otros en otra, pero debe de ir en avance, hermanos. ¿Ah? No podemos tampoco catalogar el interés o la fuerza del deseo. No podemos nosotros tampoco hacer eso,
pero cada uno de nosotros sabe, de manera personal, tiene presente, tiene claro el tipo de vida que tiene y los intereses que hay en su corazón. ¿Ah? Y si puede hacer un análisis de conciencia de antes de Cristo, de lo que él considera que es en el momento en que el Señor lo hizo nacer de nuevo, y después, y encuentra que no hay en su corazón ese deseo de conocer más, de buscar más de Dios, de consagrarse más a Dios, de servirle, de honrarle, de obedecerle, de glorificarle con su vida, muy probablemente no ha nacido de nuevo, hermanos. Y es importante que nosotros podamos analizar esa parte. Es necesario que nos analicemos, hermanos, que nos escudriñemos, porque cuán terrible sería que podamos llegar un día, al término de nuestros días, de nuestra vida en esta tierra, y ser presentado delante de Dios y creer que éramos hijos de Dios, que ya teníamos un lugar en el cielo y que no es así, ¿no? Que en realidad solamente teníamos una vida acostumbrada a reuniones y a vocabulario y a prácticas, pero no teníamos una vida espiritual, las riquezas de Cristo en nuestros corazones. Entonces debemos de considerar esa parte, hermanos. Es cierto, el creyente por Cristo ha sido presentado delante de Dios santo y sin mancha, pero en esta tierra se debe de ver el fruto. Ahora, veamos nuestro cuarto punto, hermanos. La segunda bendición de Dios el Padre. Dice así, el versículo 5, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. En este verso, hermanos, Pablo declara la segunda bendición que el creyente recibe de parte de Dios el Padre, pero esto sin antes agregar un elemento al móvil de su bendición diciendo en amor. En el libro Palabras griegas del Nuevo Testamento, su uso y su significado de William Barclay, dice lo siguiente sobre el amor de Dios, y cito: a veces el cristianismo es presentado de una forma tal que parece ser la obra hecha por un apacible y amable Jesús para calmar y apaciguar a un Dios severo y colérico. Algo así como que Jesús cambió la actitud de Dios hacia nosotros. El Nuevo Testamento no conoce nada de esto. Todo el proceso de la salvación comenzó porque Dios amó al mundo en gran manera. Fin de la cita. La Escritura, hermanos, es clara cuando nos muestra que el amor de Dios es un elemento presente en la obra de salvación del perdido. Y lo podemos ver también en el capítulo 4, versículos 4 y 5 de nuestra misma carta de estudio de Efesios. Efesios 5, 4, 5 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvados. Y en ese amor, hermanos, Pablo continúa diciendo que Dios nos predestinó. Esto es, que nos apartó desde el principio o de antemano. Pero estando implícito, hermanos, el acto de decisión voluntaria. Como el mismo pasaje lo dice, al final, conforme a la buena intención de su voluntad. Lo que una vez más, hermanos, deja claro que la decisión de Dios al apartarnos desde el principio fue por complacencia de su voluntad, porque así le plació a Dios. Ahora, el propósito por el cual Dios apartó desde el principio a los que Él quiso fue para adopción como hijos para sí. Donde el término adopción, hermanos, hace referencia a poner a una persona en la posición, calidad y con los derechos de un hijo propio. Nosotros no somos hijos propios de Dios. El único hijo directo es Jesucristo. El igual a Él es Jesucristo. Nosotros somos creación de Dios, pero solamente a través de Jesucristo y por su voluntad, a través de su predestinación, que nos adoptó como hijos. Nos dio esa calidad, nos dio esa posición
y nos dio los derechos de hijos. De modo que al adoptarnos, hermanos, Dios nos hace sus hijos, dotándonos de su espíritu, de su Santo Espíritu, y dándonos la herencia, es decir, todas las riquezas en Cristo y al final la vida eterna. Y de nuevo, continúa diciendo el pasaje, mediante Jesucristo. Es por medio de Cristo que somos redimidos y adoptados por Dios como hijos, como dice Gálatas 4, del 4 al 7. Dice así, les leo Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Por medio de Dios. Con esto, hermanos, de igual manera, debemos agradecer y alabar a Dios por habernos apartado desde el principio para ser integrados a su familia como hijos, recibiendo la bendición de su Espíritu Santo y su herencia de las riquezas en Cristo, así como la vida eterna por medio de Jesús. Y por último, vamos a ver el quinto punto, el propósito de las bendiciones del Padre en el versículo 6. Punto 5, el propósito de las bendiciones del Padre en el versículo 6. Dice así, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Así como hemos visto, hermanos, que las bendiciones del Padre no fueron dadas a sus redimidos por algo que hubiera en ellos, sino por su beneplácito y conforme a su voluntad, de igual manera, podemos ver que el propósito de dichas bendiciones también se centran en Él, al decirnos para alabanza de la gloria de su gracia, es decir, para que la grandeza de su favor inmerecido, hermanos, otorgado a hombres y mujeres impíos que lo aborrecían y no lo buscaban, recibiera alabanza. Pues solo a través de su plan previamente establecido es que sus santos pudieron ser redimidos y hechos sus hijos. Esta obra, que no nos merecíamos, nos fue otorgada sin costo alguno, y es por la gracia de Dios en Cristo que somos aceptos ante Él. Solamente por gracia, hermanos, y solamente por medio de Cristo, y solo por la voluntad de Dios. En ningún lado aparecemos nosotros más que con nuestro pecado. Eso sí, presentamos y dábamos en abundancia, y algunos damos todavía. Para mayor claridad, hermanos, una analogía de esto que podemos ver en la Escritura, la encontramos en Filemón 17 al 19, donde Pablo, animando a Filemón para que aceptara a su esclavo fugitivo Onésimo, le escribe lo siguiente, y cito, les leo la Nueva Traducción Viviente. Dice versos 17 y 18. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Y ahora, ponte en el lugar de Onésimo y leeré estas palabras como si fuera Cristo hablándole al Padre. Así que, si me consideras tu amado, recibe a Néstor como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Oremos, hermanos. Vamos a hacer una oración, después entonaremos un canto mientras se reparten los elementos de la cena para poder participar de la cena. Bendito Señor Dios Todopoderoso, damos gracias a ti, Padre. Señor, porque quizá en algún momento solamente escuchamos una parte de tu palabra,
el mensaje necesario para que pudiéramos ser conscientes de nuestro pecado y poder ver, Señor, la gracia de tu salvación otorgada a través de Cristo en la cruz. Pero estando ya, Señor, conscientes de todo lo que tú has hecho y conociendo más aún a fondo, Padre, la manera como tú obraste ese plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, Señor. En el tiempo en que aún no existía nada, en un momento de la eternidad pasada, ya estábamos en tu mente, Señor. Nos elegiste, nos tomaste para ti, sin que aún hubiéramos existido en esta tierra. Gracias te damos, Señor. No podemos más que alabar y exaltar tu nombre como tu siervo Pablo lo hacía en esta parte de la Escritura. Porque verdaderamente, Señor, nosotros no figuramos en nada más que con nuestro pecado, nuestra inmundicia, nuestra perdición, para poder ser rescatados por ti. Gracias por esas bendiciones que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo, de poder ser elegidos para ti, Señor, para ser presentados delante de ti santos, consagrados para ti, apartados para ti, separados del mundo, sin mancha, Señor, sin pecado, sin contaminación, irreprensibles, intachables, cosa que aún no vemos en nuestras propias vidas, Padre. Pero por la persona de Cristo, tú nos puedes ver de esa manera. Gracias, Padre, porque nos has hecho tus hijos. Padre, siendo aborrecedores de ti, enemigos tuyos, nos has sentado junto con Cristo. Nos has dado herencia, nos has dado tu espíritu, Señor, y nos has injertado en tu familia. Gracias damos por todas tus bendiciones. Y permítenos, Señor, poder en nuestro entendimiento y guiados por tu espíritu, saborear cada vez más estas riquezas. De manera que nuestra vida, Señor, abunde, Señor, en alabanza a ti, en exaltación a tu nombre, a tu obra, a lo que tú eres, Señor. Porque es lo que haremos por toda la eternidad. Y no nos cansaremos, Señor, porque grande, grande es tu obra, Padre. Y solo tú la podías haber hecho. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús.